Lo importante es que se Ok, escuche. sí, Perfecto. perfecto, se escucha súper bien. Listo. Entonces, bueno, estamos súper puntuales. Ya son las 7, así que buenas noches con todos y todas. Bienvenidos a este pequeño espacio que hemos creado para ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema súper importante que nos involucra a todos y todas como personas, como individuos, como seres humanos, ¿no? Como parte de esta pequeña comunidad de la cual formamos parte. Y es entonces en donde estamos involucrados y tenemos que también conocer todas esas herramientas del qué podemos hacer para poder prevenir esta situación del suicidio, ¿no? Que lo puede estar vivenciando personas muy allegadas a nosotros, cercanas, ¿no? Y que como esa red de apoyo podemos fortalecer y podemos prevenir algo, ¿no? Una situación que es tan silenciosa, pero al final está sucediendo, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy que vamos a tratar con nuestra invitada, la máster Sally Rubales, ¿no? Es las redes de apoyo como prevención del suicidio, ¿no? Hay que hacer muchísimo como prevención y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Nuestra invitada el día de hoy, Sally Rubales, bueno, pues licenciada en psicología, máster en relaciones internacionales, tiene un diplomado en criminalística, también realiza intervención psicológica en emergencias para organismos de primera respuesta, ¿no? Y también, pues, laboró en emergencias en el ECU 911 y gestora cultural, y también tiene un voluntariado en asistencia psicológica humanitaria, ¿no? Entonces, bienvenida, mi estimada Sally. Vamos un poco a escucharte también, ¿no? Y pues, que te presentes. Muchas gracias, Valeria, y a todos los presentes un cordial saludo. Y bueno, Valeria dijo algo muy interesante, que este programa tiene ese enfoque, ¿no? De poder prevenir el tema del suicidio, porque resulta que es un tema bastante tabú en nuestra sociedad y muchas personas dicen, bueno, más adelante vamos a tratar eso, ¿no? Pero muchas personas dicen, no tratemos ese tema, no hablemos de él porque vamos a provocar que la gente se desencadene en suicidios masivos, cuando no es así. Este tipo de espacios, este tipo de iniciativas son muy buenas porque nos ayudan a trabajar en el tema de la prevención. Y justamente el día de hoy queremos dedicar este programa a todas esas personas que quizá en algún momento tomaron una decisión difícil por distintas situaciones en la vida, estresantes, no supieron cómo gestionarlo, se sentían solas y lamentablemente llegaron a tomar esa decisión tan dura y sin retorno, ¿no? Entonces para mí es un gusto poder participar con ustedes, compartir un poquito de lo que me ha dado esta experiencia y sobre todo saber que la prevención es vital y todos podemos poner de nuestra parte, no solamente los profesionales en salud mental, sino desde siendo un amigo, siendo un hermano, estando ahí cerca de esas personas que a veces nos necesitan, incluso lo verbalizan, pero nosotros no sabemos cómo quizá ayudarlos o no sentimos que tenemos la capacidad o a veces incluso hasta nos burlamos, porque hay personas que verbalizan, ¿no? Dicen, no, me quiero morir, ya no siento deseos de vivir, como que mi vida no tiene sentido. Y a veces escuchamos a nuestros amigos decir eso y decimos, estás loco, no le prestamos atención y simplemente dejamos en el olvido. Y bueno, es un tema bastante importante el poder prevenirlo y sobre todo ser empáticos. Así es, mi estimada Sally, y mira que es una realidad que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Cerca de 800.000 personas cada año, según la Organización Mundial de la Salud, se suicidan, ¿no? Entonces vemos que es un tema vital y que como factor de riesgo ya hay una situación de depresión, hay una situación que desencadena a ese intento de suicidio, ¿no? Imaginémonos que la cantidad que tenemos es bastante alta y ahora las personas que tienen intentos o esas ideas suicidas, o sea, ¿qué se hace? ¿Qué se realiza como país, ¿no? A nivel mundial, ¿qué se está haciendo para generar conciencia? Y es crear también estos espacios del poder hablar, del poder que el otro diga y se siente identificado, porque uno que está palpando la realidad muchas de las veces no se siente escuchado, tal como lo dices, mi estimada Sally, ¿no? Entonces es una realidad que está fuerte, ¿no? Y que lo podemos ver acá. Entonces, un poco, mi estimada Sally, empezamos un poco como este tema del suicidio, ¿no? A nivel conceptual, ¿qué es lo que conlleva? Es importante tener en cuenta primero qué es el suicidio, ¿no? Todos queremos comprender.
Es un fenómeno de la conducta humana universal, porque pasa en todas las sociedades y a lo largo de la historia. Incluso tenemos eh, hasta datos bíblicos de que ya en esa época pues incurrían en una gran cantidad de suicidios, ¿no? Entonces, existe gran cantidad de información, sabemos que no es un fenómeno actual, siempre se ha dado, pero en sí el suicidio es el acto de quitarse la vida, la propia vida, por distintos factores que en la vida resultan muy estresantes. Entonces la persona realmente siente que no cuenta con las herramientas suficientes para tener una correcta gestión emocional ante diversas situaciones problemáticas, que puede ser desde el duelo, la pérdida de un familiar cercano, hasta quedarse sin empleo, diversidad de factores, hasta una ruptura amorosa. Cualquier situación estresante que no pueda ser bien gestionada es causa de un suicidio. Entonces es una situación bastante alarmante y como Valeria mismo mencionaba, es importante recalcar que sí, 800.000, los índices nos hablan, ¿no?, de 800.000 suicidios, ¿no? Se dice la OMS, según sus estudios, nos revela que para el año, nos decían, ¿no?, que para el año 2020 más de 500.000 de personas iban a terminar suicidándose. Y algo que me impactó bastante es que se decía que cada 20 segundos se da un suicidio en el mundo. Hay que tener en cuenta que aunque nos parezca escalofriante, las cifras han incrementado, porque antes era cada 40 segundos se daba un suicidio en el mundo. Ahora es cada 20 segundos y cada 1 a 2 segundos se da un intento de suicidio, con mayor tasa en hombres que en mujeres, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la mujer es la que más lo intenta, pero el hombre tiene el desenlace que termina en el suicidio propiamente, ¿no? Algo también que me mencionaba, cómo podemos realmente como país, como sociedad, poder abordar este tipo de temáticas que son tan complicadas y tan difíciles, ¿no? En el Ecuador el suicidio junto con los accidentes de tránsito son una de las mayores causas de muerte. Y hay que tener en cuenta que tenemos 3 provincias que son cruciales en este proceso, que es Galápagos, Chimborazo y Cañar. Y también dentro de las estadísticas, un poquito de lo que nos decía eh, este instituto que mide las cifras del suicidio, es que se da en un 26% más en adolescentes indígenas y un 21% en adolescentes mestizos. Es decir, la población más afectada es la infanto juvenil, ¿no? Entonces, se puede decir que la pandemia ha agudizado bastante este factor. Si antes eran esas las cifras, pues ahora, imagínense, se han incrementado. Incluso se decía que los niños no se suicidaban, pero ahora vemos casos como el que se dio en pandemia. Una niña de 9 años en la provincia de Loja se terminó suicidando. Ella estaba sola con sus hermanitos, había pasado 3 días sin comer durante el tiempo de pandemia. Entonces la niña llegó a tomar este tipo de acciones como un mecanismo de defensa, de protegerse ante una situación que para ella era desbordante. Entonces vemos que es bastante fuerte ver este tipo de situaciones, ¿no? Sí, Sally, es súper importante lo que estás destacando, ¿no? Que algo leía también según la Organización Mundial de la Salud y está dentro del rango de edad, ¿no? Que el principal factor y el grupo etario en el cual está dirigido este suicidio como tal, ¿no? Es entre los 15 años hasta los 29 años. Vemos que es en la Claro, adolescencia, ¿no? Y vemos cómo también se va yendo a la adultez media, ¿no? Y es hay de que esa tener en forma. cuenta que ahora en pandemia, se decía de los 15 a 29 años, pero ahora en pandemia se ha incrementado y ahora niños hasta menores de 12 años, como el caso de la niñita que veíamos de 9 años, ya se están presentando, al menos en nuestro país. Entonces va en incremento en realidad. Sí, así es, mi estimada Sally. Es bastante notorio, ¿no? Que esta situación de la pandemia, estos factores, ya sean sociales, económicos, políticos, ¿no? Familiares, cómo afectan y cómo está influyendo en el vínculo, en las relaciones de la familia como tal, ¿no? Y es una situación, es una problemática a nivel de la salud mental, que todos y todas debemos estar inmersos. ¿No? Es decir, las organizaciones deben unirse porque es un tema, es una realidad que está palpable, ¿no? Y que está sucediendo. Tú decías un poco de los 20 segundos. Es extremadamente negativa esa situación, ¿no? Nos podemos dar cuenta de cómo el suicidio es una de las causas
por las que la gente fallece, muere, ¿no? Y es una situación, es una problemática psicosocial, una realidad, ¿no? Y entonces vamos a ir un poco hablando también de la importancia de esos mitos y verdades que se dan como tal, ¿no? Esos mitos y verdades que se dan sobre el suicidio y que muchas de las veces se lo tiene y a través del lenguaje uno transmite, ¿no? Y sigue, no, es que si ya se quiere suicidar, no lo ha hecho, ¿no? Y la gente comienza a hablar y comienza a decir cosas y entonces nosotros seguimos normalizando emociones que la otra persona cuando quiere o necesita descargarse, ¿no? Y no es permitida, ¿no? Porque ya hemos normalizado el hecho de que no se hable del suicidio, de que si hablamos del suicidio vamos a cometer una situación de que vamos a darle pautas para que lo haga, cuando no es así, ¿verdad? Y entonces comenzamos con mitos y verdades, un poco a hablar que es para un poco desmitificar eso y de construir esas concepciones que se tienen en torno al suicidio como tal, ¿no? Un poco tenemos el primer mito, mi estimada Sally, quienes hablan del suicidio no tienen la intención de cometerlo. Es ¿Qué importante podemos tener en decir? cuenta con relación a esta afirmación que más que el deseo de morirse, es el miedo a vivir. Y realmente hay que tener muy en cuenta, existe, usando el término, no sé si sea correcto, puede ser un poco fuerte para algunos, pero en nuestra sociedad un analfabetismo emocional, como ya nos decía Valeria, es un tema tabú, es un tema que nadie quiere tratar, ni siquiera los propios profesionales de salud. Yo he estado en organismos de emergencias y cuando les hablo del tema de suicidio muchos me dicen, no, la parte legal, no me quiero meter en esa área. Entonces, por miedo, por distintas situaciones, lo evitan. Pero en el fondo, la persona que se suicida tiene un profundo deseo de vivir, así que tenerlo en cuenta. Por eso es tan vital el tema de la prevención. Hablábamos de que se dice mucho que la persona que lo habla en realidad no tiene la intención de cometer el acto. En realidad, al hablarlo, al expresarlo, como decía Valeria, al verbalizarlo, es un llamado de auxilio, es una mente que está gritando, está pidiendo auxilio a los familiares, a los amigos, de pronto a veces son maestros, son personas cercanas, son compañeros de trabajo, pero como no tenemos esa empatía quizá o esa capacidad de comprender la magnitud de estas palabras, pues muchas veces lo dejamos de lado, no tomamos en cuenta. Pero es un llamado de alerta, que una persona diga, estoy perdiendo las ganas de vivir, no siento esperanza, me siento un inútil, tal vez mi vida no tiene sentido, ya es un llamado de alerta y es un factor que deberíamos tener muy en cuenta, no solo en nuestro entorno más cercano, sino también quizás nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, porque estamos atravesando en pandemia una situación bastante difícil a nivel global, no solamente aquí en Guayaquil, en Ecuador, sino a nivel mundial. Y si nosotros como sociedad, como colectivo, no solo profesionales de la salud, sino desde esa empatía simplemente de ser un amigo, de ser un vecino, de ser un hermano, estar ahí con ellos presentes, hacerles sentir que no están solos. Esa es la verdadera prevención. Exacto, algo que afirmabas, Sally, es esta situación, ¿no? Que tienen muchísimas ganas de vivir este tipo de personas, solo es que sus emociones, ¿no? Son ambivalentes, es decir, un día están emocionalmente mal, otro día están bien, sin embargo, lo sienten y quieren vivir, tienen esa necesidad de vivir, ¿no? Pero, como tú lo dices, ellos buscan ayuda, buscan tener esa situación de que alguien les dé esa mano amiga, de tener esa red de apoyo que es bastante importante de destacar y que ya lo vamos a ir hablando también dentro de este en vivo, pero hay características que vienen que vienen siendo parte de estas personas, ¿no? Y hay una depresión, hay una ansiedad, hay miedo, ¿no? Hay una desesperanza que en esos momentos son sentimientos, emociones que está vivenciando esta persona, ¿no? Y que por ende son señales que ya nos está dando, ¿no? Y entonces un poco podemos darnos cuenta de que sí, de que ellos sí tienen la intención, es decir, que es un mito, ¿no? No tienen la intención de hacerlo, quien habla de suicidio, pues no, es totalmente errada esa situación, ¿no? Vamos a ver un segundo mito, y es la mayoría de los suicidios suceden repentinamente, sin advertencia previa. Pues diría que esa aseveración no es del todo correcta, porque la Sí. persona con ideación suicida o conducta autolítica
siempre deja huellas. Es decir, cuando uno hace una autopsia psicológica, ¿qué es la autopsia psicológica? Cuando ocurre un suicidio, se hace toda una evaluación 6 meses antes de que la persona se haya suicidado, ver qué pasó. Y por lo general siempre hay señales. Estas señales o advertencias son bastante notorias, pero como ya lo mencionábamos antes, existe un analfabetismo emocional en nuestra sociedad y no somos capaces de captar este tipo de situaciones. Resulta un poco irónico y hasta triste decir que en las propias facultades de psicología han ocurrido este tipo de situaciones como estudiantes que se suicidan. Entonces pueden decir, siendo un área en la que están más preparados, están entrenados para poder mediar este tipo de situaciones, ¿por qué nadie se dio cuenta? ¿Por qué nadie pudo detectar alguna señal de alerta? Ellos sí dejan muchas señales de alerta, lo verbalizan, lo dicen, incluso en los cambios comportamentales que son muy súbitos, estado anímico, hay una serie de alertas que ellos van marcando. Entonces, realmente sí podemos identificar la persona con ideación suicida porque son bastante claros. Son muy pocos los que se aíslan, los que eh, tratan de no dejar huellas, pero por lo general la persona siempre lo verbaliza, siempre lo dice. Incluso la persona que se aísla lo podemos notar en su comportamiento, en cómo hay una disrupción a nivel social, a nivel emocional. Entonces sí se puede evaluar ese tipo de conductas. Sí, tal como lo decía mi estimada Sally, hay una situación, ¿no? Y es a través de esas pequeñas señales que tiene esta persona, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos a un amigo, a una persona cercana, y escribe ya sea por un estado, ¿no? Cosas negativas o cosas así como que la vida ya no da para más, o yo ya no debo estar aquí. O sea, tomarnos ese tiempo, ¿no? Como seres humanos, para poder ofrecer esa red de apoyo, siento que ayudaríamos muchísimo, ¿no? Porque son Hay que tener señales. algo. Exactamente. Es importante tener algo muy en cuenta, y sobre todo en la población infantil juvenil, como ya lo decíamos. Ahora vivimos en un mundo virtual prácticamente, se podría decir así. Entonces ellos están mucho más conectados a sus redes sociales. Quizás van a ser el tipo de personas que no van a verbalizarlo a sus familias, pero como sienten esa presión y esa tensión social, uno de nuestros mecanismos psicológicos es proyectar lo que sentimos a través de redes sociales, a través de nuestros estados. Entonces sí podemos evidenciar que ellos pueden poner un estado de WhatsApp, que ellos pueden hacer una publicación en Facebook con tendencia marcada hacia la ideación suicida. Pueden poner imágenes fuertes, incluso ellos mismos se pueden tomar fotos lesionándose, o pueden escribir de pronto estados, ya sea en cualquier red social, en las que van a decir que no tienen ganas de vivir, que se van a quitar la vida, que se van a suicidar. Hay muchos que lo hacen de esa manera. Entonces, cuando veamos este tipo de situaciones, que se nos enciendan nuestras alarmas internas y sobre todo la empatía, poder conectarnos de corazón a corazón y decir realmente algo le está pasando. Y si tenemos la cercanía y la confianza con esa persona, pues internamente escribirle, preguntarle qué le pasa y escucharlo. Es tan importante poder que la persona se sienta acompañada, que no está sola. Sea cual sea el problema que esté experimentando, quizás desde nuestra óptica ese problema puede ser ridículo, sin sentido. Es lo que nosotros podemos quizá percibir o incluso verbalizarle a la persona, ¿no? Pero realmente ser empáticos con ellos, escucharlos y validar sus emociones es vital en este proceso. Sí, algo que mencionaba Sally es cómo los niños, ¿no? Ya sea en infancia, adolescencia, ¿no? Vemos cómo ellos manifiestan y dan señales de alerta. Eh, Más o menos, bueno, los casos que he tratado en esta situación, vemos casos y he tenido que atender, ¿no? En ese sentido, adolescentes el tal llamado cutting, ¿no? O lesionarse con herramientas cortopunzantes, brazos, piernas. Estas ya son señales de alerta que a los padres debe llamar, o sea, la atención y actuar inmediatamente, porque ya hay un factor de riesgo bastante alto. Hay una situación de depresión, hay una situación de violencia que se está ejerciendo dentro del ámbito familiar y que de esa forma estos adolescentes, estos infantes lo están manifestando, ¿no? Y entonces vemos cómo estas son estas señales de alerta, cómo ya sea en la adultez se manifiestan, pero también en la infancia, también en la adolescencia, y vemos cómo van cambiando estas señales, ¿no? Y cómo tenemos que darnos cuenta de la importancia de determinar y de conocer a nuestro entorno familiar, de conocer a mi hijo e hija, de cómo está,
emocionalmente, si ha cambiado, si desea comer, si ya no, ¿no? Si se está lesionando, ver por qué tiene un moretón. Y entonces tenemos que Exactamente. también hacer un llamado de atención en ese sentido, ¿no? Un Sí, poco, Valeria, algo que mencionabas que me parece muy importante recalcarlo y que muchos quizás no comprendan, ¿por qué estos jóvenes, estos chicos, porque incluso también sean adultos, por qué se lesionan? ¿Por qué tener esa conducta? Estas conductas de autoinfligirse daño, de lastimarse, es una forma de aliviar la tensión emocional que sienten. Entonces, para nuestra óptica, podemos decir, me parece ilógico que una persona se corte las venas, se lastime, o incluso se suelen escribir nombres o ciertas frases con ciertos objetos cortos punzantes. Entonces, hay ciertos grupos, antiguamente eran muy populares, ¿no? En ciertas épocas que se conocía como los hémonos. Entonces, ¿qué pasaba con estos chicos? Eran chicos que trataban de expresar sus emociones a través de la forma como se vestían, tenían una tendencia bien marcada en su físico, en su moda, como ellos estaban alineados a nivel grupal. Y también una de las características de estos chicos que eran, por lo general, eran bastante depresivos, era las autolesiones. Entonces, es una forma de aliviar la tensión emocional. Y hay que tener en cuenta que lo que realmente lleva a una persona, aparte de la depresión y un sinnúmero de factores, a cometer suicidio, tener conducta autolítica, es el profundo dolor emocional. Es decir, quien no lo ha sentido no lo comprende. Podemos quebrarnos un brazo, rompernos una pierna, es un dolor físico, es tolerable, pero el dolor emocional es mucho más fuerte y realmente ponernos en los zapatos de una persona con ideación suicida y llegar a comprender que ellos realmente se sienten como en un túnel sin salida. No saben que pueden contar con más herramientas. En ese momento se nublan. Tuve una paciente justamente en estos días. Ella tiene una bebé de meses y es una chica bastante audaz, con mucha personalidad, carismática, pero entró en una crisis, ideación suicida. Entonces ella se tomó una sobredosis de pastillas. Ella me cuenta que en ese momento ella tiene su bebé, que su bebé es su vida, es su adoración, pero llegó a un estado profundo de crisis que ni siquiera pensó en su bebé, no pensó en las repercusiones. Es decir, cuando la persona entra en esa crisis, en ese túnel oscuro, no mide las consecuencias y ni siquiera a los sus seres queridos. En este caso, su hija era su adoración, era su todo, y ella da la vida por su hija, pero entró en esa crisis. Y hay que tener en cuenta que el suicidio no siempre es porque tenemos situaciones estresantes que se nos presentan, sino que a veces también son alteraciones bioquímicas a nivel cerebral. Entonces, la bioquímica de nuestra biología también juega un papel importante. Por eso hay que tener muy en cuenta que es un equipo multidisciplinar. Debemos trabajar con médicos, psicólogos, psiquiatras para poder tratar este tipo de situaciones. muchas gracias, Ali. Así es, realmente es un tema bastante complejo, ¿no? Y por ende, vamos al tercer mito, que vemos cómo el suicida está decidido a morir. Es otro mito que también lo escuchamos y decimos, bueno, es que ya, él ya en cualquier momento lo iba a hacer. Como ya lo mencionábamos al inicio de la transmisión, y bueno, para las personas que recién se integran, y gracias por participar con nosotros, un cordial saludo a todos, es importante tener en cuenta que más que el deseo de morirse, como ya lo decíamos, es el miedo a vivir. El miedo a vivir por esa profunda tensión, por ese dolor emocional que para ellos es difícil de gestionar. No cuentan con las herramientas, se sienten solos. Y en el fondo la persona suicida, a pesar de que es ambivalente, el decir se quiere quitar la vida, no se está valorando, tiene un profundo deseo de vivir, pero vivir una vida distinta. Solo que la persona no sabe cómo salir de esa situación crítica y poder gestionar. Por eso es importante poder contar con esas redes de apoyo. Como decíamos, cuando la persona está en ese momento de crítico, es como entrar en un túnel oscuro. Y muchas veces la depresión juega un papel muy importante. A ver, aunque el término no sea muy coloquial, se podría decir que la depresión es como el cáncer de la mente. Y es algo a lo cual debemos tenerle mucho, mucho cuidado. Y a veces las personas usan mal este término, dicen, me siento deprimido, pero realmente no saben lo que es la depresión. Es decir, lo relacionan mucho con un estado anímico, pero la depresión es una enfermedad de salud mental y una de las mayores causas de suicidio. Entonces, se puede decir que la depresión es un asesino silencioso. Perdón, hay que tenerlo muy en cuenta y estar pendientes de los signos, ¿no? Sí, exacto, exacto. Realmente hablar de depresión
ya conlleva también a una patología, ¿no? Y también tenemos que tener en consideración de cómo va alineada esta situación, ¿no? Otro mito que tenemos es quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Esta aseveración no es del todo correcta, porque se puede decir que en muchos casos los rangos de edades, como ya los mencionábamos, son en la población infanto-juvenil. Entonces son momentos, y hay que tener en cuenta por qué en estos procesos. Porque el suicidio es un proceso en el cual la persona no tiene las herramientas suficientes, la madurez emocional, para realizar una correcta gestión de sus emociones. Entonces, por lo general, en la etapa de la adolescencia, es una etapa de bastante conflicto existencial, emocional, en la vida de las personas, ¿no? Y en muchos casos también cuando venimos de hogares disfuncionales, eso agrava más la situación, agudiza el conflicto. Entonces es importante tener en cuenta que sí, la persona que tiene ideación suicida puede superar esta situación con tratamientos, con la red de apoyo adecuada y no precisamente toda su vida va a ser un suicida. Es decir, pueden estar los pensamientos. En algún momento de crisis, en algún momento de estrés, puede tener pensamientos de desesperanza, pero no precisamente quiere decir que lo lleve nuevamente a la ideación suicida. Es decir, que la persona suicida, como nos decía este mito, toda la vida lo va a hacer. No es así. Sí, así es. Un poco también se alinea esta aseveración y la anterior, que era de la depresión, y es un mito también, ¿no? Que solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Y bueno, y es obviamente dentro de lo que hemos dicho, realmente no tiene que tener esta patología para que la persona sea realmente una persona con características o con ideación suicida, ¿no? Entonces vemos cómo estos bajones emocionales, ¿no? O estas situaciones o necesidades insatisfechas, ¿no? Y también tenemos que tener en consideración las características y los rasgos personológicos que cada individuo tiene y que cuenta para poder hacer frente a esa situación. Y es muy importante destacar y rescatar, ¿no? Fortalecer esa situación hablamos mucho de resiliencia, de herramientas personológicas, pero estas personas con ideación suicida más bien no están fortalecidas esas herramientas, ¿no? Vemos cómo son carentes necesitan potencializarlas, necesitan fortalecerlas, sienten que no hay un proyecto de vida establecido, ¿no? Si hablamos del proyecto de vida, no tienen un Es muy proyecto de vida importante. establecido, sienten que ya la vida no va más, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe trabajar ahí? Pues obviamente se tiene que trabajar en fortalecer esas herramientas, en crear ese sentido de vida, ¿no? Del cual nos hablaba Víctor Frank, que es El hombre en busca de importantísimo sentido. tenerlo, ¿no? Y Sí. entonces tenemos ahí que no solo las personas que padecen de trastornos mentales son personas con ideas suicidas, no, con intentos de suicidarse, no lo es un mito realmente, Realmente es ¿no? así. Es decir, Sí, no todas las personas vemos que también, presentan un trastorno mental van a tener ideación suicida. No siempre va a ser así. Muchas personas con trastorno mental no presentan ideación suicida, pero sí hay que tener en cuenta que en muchos casos suele agudizar un poco la situación, pero no necesariamente una persona con trastorno mental va a tener ideación suicida. En muchos de los casos no es así. así es, mi estimada Sally. Eh, otro mito que también tenemos, ¿no? Y que debemos dejarlo en claro, es hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo, es algo que lo hemos venido repitiendo y dicho, ¿no? A veces dicen, no me hables de ese tema porque la persona ya vemos que está un poco triste, que se siente mal y dice, no, es que eso puede dar ideas, le da de cómo hacerlo y todo esto. Entonces, eso es un mito, es errado. Si lo hablamos, si nuestras emociones se expresan de manera asertiva, si podemos contarlas, es mucho mejor, ¿no? Y vemos cómo fortalece esa situación, ¿no? Y no es que la va a empeorar, no, eso es un mito. Sí, realmente en nuestra sociedad existe un gran tabú y como ya lo mencionamos, aunque suena un poco fuerte el término y a muchos nos choque, analfabetismo emocional. Realmente ni siquiera ir a terapia es algo que está totalmente normalizado hoy en día. Es decir,
Muchas personas tienen miedo realmente de venir a terapia porque creen que ir a terapia es sinónimo de tener algún trastorno mental, mucho menos ir al psiquiatra. El psiquiatra es como la kriptonita, o sea, no. Entonces, vemos que realmente no existe esa apertura por parte de la sociedad y eso es lo que desencadena que haya tanto suicidio, realmente porque no se da esa apertura, se lo ve como un tabú, la gente no quiere hablar, lo evita y lo vemos desde nuestros propios colegas, los profesionales de salud mental, incluso se ven reacios a hablar de este tipo de temas o trabajar este tipo de temas. Entonces, es un llamado a la conciencia para todos nosotros, seamos profesionales de la salud mental, seamos docentes, como amigos, como madres, como hijos, a realmente ser más empáticos y ser conscientes de que es una realidad que nos puede atacar a todos. No tiene raza, no tiene sexo, ni tampoco estatus social. Ataca a todos los niveles por igual. Así que es algo de lo cual todos, podemos poner nuestro granito de arena y realmente hacer conciencia de que la prevención es lo único que nos va a ayudar a salir adelante. Hay que tener en cuenta que hay países como Europa, en la cual, así como existen los médicos de cabecera, también existe el psicólogo de cabecera. Y por salud y higiene mental, las personas van a hacerse una contención emocional. Entonces acuden a su psicólogo con normalidad, incluso luego de ir al trabajo, un día estresante, van a su psicólogo y normalizan sus emociones, se fortalecen ellos mismos, sobre todo el tema de la autoestima, que es tan importante. Pero ¿qué pasa acá? Que como ya lo mencionábamos, es un tabú todavía incluso ir a terapia. Entonces la persona que tiene ideación suicida, en muchos casos los familiares tratan de encubrir este tipo de situaciones por la vergüenza, que no se enteren los vecinos, que no se entere tu propia familia, porque realmente existe un estigma y en muchos casos hay que admitirlo, es así. En nuestro trabajo, ¿qué pasa si vemos a un colega que de pronto ha tenido ideación suicida? Ya lo vemos con otros ojos. Entonces, tenemos que ser más integrativos y hacer un llamado de conciencia de que se trata de poder darles a ellos la apertura y saber que no están solos y brindarles la confianza para que se expresen libremente.